¿Qué es un político? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su función? Hoy, en Pregúntale a Lucía, tendremos la respuesta amplia a estas y otras interrogativas. Y hoy me traje a una experta en el tema, la maestra Claudia Varela. Bienvenida, Claudia. Gracias, Lucía. Gracias por la invitación. Preséntate con nosotros, platícanos un poquito de ti y luego ya vamos entrando en el tema. Primero te voy a corregir, no soy experta. Y dicho sea de paso, no soy política. Soy maestra, soy profesora, licenciada en educación secundaria y doy la clase de formación cívica y ética. Y dentro de esa materia, pues se ve todo lo que está relacionado con el Estado mexicano y su forma de gobierno. Y tienes muchos años haciendo, bueno, yo te llamo experta y te traigo, déjame le cuento chismecito. ¿Por qué? Porque tienes muchos años haciendo una dinámica con tus alumnos en donde los invitas a convertirse en esos políticos, ¿verdad? Desde la formación del candidato, el hacer la campaña, el hacer las elecciones. Y me tocó acompañarte en una clausura, digamos, de un evento. Y me pareció muy, muy interesante. Entonces, ahora que empezamos el año y que traemos tantos movimientos positivos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que está marcando cierta tendencia y cierta pauta para interesarnos más en la política y sobre todo las mujeres, ¿verdad? Yo quisiera que tú nos contaras y que nos fueras instruyendo en este tema donde la gente a veces no sabemos qué hace un regidor, qué hace un diputado, un senador, para qué, cómo, dónde, cuál es el camino. Venos platicando tú de manera sencilla y simple, que quien nos esté escuchando pueda ir hilando y construyendo el por qué el político, por qué su existencia. Y fíjate, ahí te va, hablamos con este ejemplo. Ya ves que hay un ejercicio a la hora de capacitación que le dices a la gente, le das 12 profesiones y les dices, es el fin del mundo y hicimos un búnker y solamente puedes salvar a 7 y a los otros no. Entonces coge las carreras que salvarías a ese búnker para el inicio de la nueva comunidad, ¿no? Y viene un político. Y en general, en el ejercicio siempre dejan al político, o sea, y hasta dicen, el político es el primero que descartamos, el político no es necesario. Sin embargo, hoy vamos a ver que toda función es necesaria. Así es. Yo me sé otra diferente, ¿eh? Dice que iba en un avión un perrito y luego un cantante de reggaetón y un político. Dice, ¿a quién salvas y por qué al perrito? Ajá, pero exacto. Bueno, es bien importante este tema y yo tengo mucho tiempo inculcándoselo a mis alumnos porque siempre la conciencia es clave en todos los ámbitos de nuestra vida. Mientras más conoces, mientras más sabes, mientras más entiendes, más capacidad tienes para incidir. El ser ciudadano es parte de esto, tener conciencia y tener conocimiento para poder luego usar ese conocimiento a favor tuyo y a favor de la sociedad. Bueno, tendríamos que empezar, y yo siempre empiezo explicándoles a mis alumnos que vivimos en una república democrática, representativa, democrática y federal. Una república porque la república es un sistema en el que el pueblo es donde reside el poder, es desde donde emana el poder. Y es una república representativa porque el pueblo elige a sus representantes a través del voto, por eso es democrática. Y es federal pues porque está constituida por 32 estados y cada estado tiene su propia autonomía, pero se juntan y tenemos una sola constitución y un solo gobierno. Entonces, partiendo de ahí ya podemos entender que la república también es un sistema donde el poder no reside en una sola persona. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿quién manda en México? Y al unísono contestan el presidente y ahora pues la presidenta. Error. Les digo, si supieran en cuántas personas está el poder, que el presidente o la presidenta en este caso es solo uno más de tantos. Entonces ya podemos entender esa división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial,
Y ahí es donde está el poder, en esos 3 estados y en todas las personas que lo constituyen. Okay. Entonces, el poder ejecutivo, ese que todo el mundo conoce porque es la cara del gobierno, es solamente una persona. Pero detrás de esa persona, pues hay muchísimas más que en las que reside el poder en México. Pero más que en las autoridades, el poder emana del pueblo porque el gobierno es elegido por el pueblo y debe estar orientado a satisfacer las necesidades del pueblo antes de ser electos y una vez electos. Sí, y fíjate que me encanta que empiezas el tema de reconocer que somos ciudadanos. Yo creo que en estos tiempos el sentido patriótico o la honra, el honor que se le da a nuestra patria está como poquito deteriorado. Incluso, ya es que hace poco salió ahí el tema de una chica que por modelar o por ponerse en la pose avienta la bandera y todo el mundo se indigna. Sin embargo, pues a veces no conocemos realmente el propósito de nuestro valor patrio o de nuestra responsabilidad ciudadana. Así es. Ahora, nos dejamos llevar a veces, entiendo, por la influencia de los medios de comunicación, de nuestros ideales, y entonces a veces nos vamos guiando por partidos. Y a la hora que queremos ver o asomarnos a esta ventana de la distribución del poder, como bien lo dices, y de por qué la política es importante y necesaria, no sabemos o no entendemos, solamente votamos por el partido, o votamos por quien me ayudó, o votamos porque el otro me cae gordo. Pero hoy quisiera que nos fueras dando la estructura, digamos que de menos a más. Empecemos por esta parte del regidor, entiendo, que es ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué tendríamos nosotros como ciudadanos que revisar que cumpla un regidor? O en su caso, si uno quiere ser regidor, ¿cuáles son las pautas y responsabilidades que debe cumplir ante la sociedad para que existe ese puesto, ese perfil? Yo creo que podríamos más bien podríamos irnos de más a menos, en este caso. Uh-huh. El poder ejecutivo pues está representado por el presidente de la República. Su nombre viene precisamente de que ejecuta las leyes. Él es quien muchas veces las propone y las ejecuta. La Cámara de Diputados y de Senadores es donde se revisan las leyes y se aprueban, donde se aprueba el presupuesto federal, donde se aprueban muchos de los planes y de los programas y de las cosas que se llevan a cabo en el país. Eso es a nivel nacional. A nivel local, pues están los regidores, que son quienes le ayudan y legislan al nivel local y hacen compañía al presidente municipal. Entonces, un regidor es en un nivel municipal de lo que son los diputados y los senadores a nivel nacional. Ok, ¿y cómo está esta parte de le hacen compañía? ¿Cómo es la función? Es como tipo asesorar, como tipo darle luz a las decisiones que toma el presidente municipal. Él tiene el cabildo, él tiene sus regidores, él tiene sus consejeros. Entonces, cuando hay una necesidad de hacer algo o tiene una idea o tiene una propuesta, él junta a ese equipo y ellos con sus conocimientos lo apoyan y dan luz verde o no, o le hacen alguna observación para que él pueda recapacitar en lo que está decidiendo. Entonces es un equipo también, no es uno el que decide, volvemos a lo mismo, no, a lo mejor es la cara. Okay. Pero no es él solo quien decide. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos cabildear el tema, cuando dice tienen que verlo en el cabildo? ¿A qué se refiere Pues que lo tienen que consultar. Referencia. Sí, lo tienen que consultar. Los regidores dan luz y sombra. Dicen, sí por esto, no por esto, tenemos que checar. A lo mejor hay algo más importante que podemos hacer. Cabildear es como escuchar, como llegar a acuerdos, como llegar a consensos que puedan ayudarle a la población. Ahora, un político, y es bien importante, tiene que estar siempre cercano a la gente. No todos, pero sí muchos diputados y senadores son electos y jamás regresan al distrito a escuchar a la gente. ¿Qué necesitamos en este distrito? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué opina la gente? Para que luego puedan ir a la Cámara de Diputados y Senadores y decir, la gente que yo represento, esto es lo que quiero. Ya no soy yo estoy representando. Eso es un diputado, un senador, un regidor, un presidente, es un representante.
Pero Entonces, volvemos a digamos donde que empezamos. el regidor toma estas peticiones del pueblo Ujú. o de la gente, las presenta al cabildo ante el presidente o viceversa, que el presidente les presenta alguna propuesta y entre todos llegan a un acuerdo de si se puede realizar o no la acción. Si es bueno o no realizarlo o qué modificaciones se le puede hacer. Y fíjate que eso me lo entienden muy suave los muchachos de la secundaria, porque yo siempre les digo, cuando va a haber, por ejemplo, en el Día del Estudiante, les habla el director y les dice, quiere saber si ustedes quieren un día de campo, una tardeada. ¿Cómo le va a hacer? ¿Va a juntar a los 1,800 alumnos que hay en esta escuela o a quién le va a hablar para saber? Ah, pues a los jefes de grupo. Ok. ¿Y el jefe de grupo qué va a ir a decir? ¿Lo que él quiere o les va a preguntar a su? No, nos va a preguntar a nosotros. Ok. De mi grupo, que es tercero B, 15 quieren tardeada y 35 quieren día de campo. Eso es lo que él va a decir. Él representa a ese grupo. Entonces, ya en la magnitud de lo nacional o de lo municipal, entonces el representante tiene que estar escuchando la voz de los que representa, porque entonces deja de ser un representante y solamente está hablando de sus ideas, de sus proyectos, de sus intereses, no de las personas que representa. Entonces tiene que haber mucha cercanía con ellos. Ok, eso es en cuanto al regidor. Luego está el diputado, que hay diputados locales y diputados federales. Así es. A ver, platícanos. Los diputados locales, pues es igual te digo, un nivel más bajo. Los diputados federales están en la Ciudad de México, van y toman decisiones. Son esos 500 que se juntan ahí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, y ahí es donde aprueban o desaprueban. Está maravilloso los que hemos visto eso. Yo no lo he visto en vivo. Me encantaría ver la pizarra enorme con los 500 nombres y el foquito que se prende cuando un diputado vota a favor o en contra de una reforma, de una iniciativa, de un presupuesto. Pero igual, repito, es un receptáculo de las ideas, de las propuestas, de los intereses de los representados. Claro, y entonces digamos que el diputado viene haciendo como una conexión, el diputado federal es una conexión entre el municipio y la federación. Exactamente. ¿Y el diputado local? Entre las personas de su zona del distrito, pues, que está representando. El diputado local es ahora sí que entre el local y el federal, Así ¿no? es. Él es el eslabón, digamos. Así es. Y luego de ahí pasamos a los senadores. Así es. Cuando un presidente, yo siempre les digo a los muchachos, es como ese de que se halló un huevito, lo coció, lo... El presidente tiene una propuesta, tiene una iniciativa de ley, por ejemplo. La tienen que revisar primero los diputados. La mitad más uno tiene que aprobarla. Una vez que se aprueba, entonces pasa a la Cámara de Diputados, de senadores. Si no se aprueba, pues se regresa a la ley. Sí, se regresa. Si pasa a la Cámara de Senadores, igual, la mitad más uno tiene que aprobarla. Una vez que se aprueba, ahora sí se la dan al presidente. Ya está la ley aprobada y el presidente, por eso se llama ejecutivo, porque la ejecuta, la da a conocer, la publica en el diario oficial de la federación, le pone fecha y a partir de ese momento la ley entra en acción. Ok, entonces así es como se van construyendo las leyes o las iniciativas, los presupuestos. Presupuestos, etcétera, como se va construyendo el gobierno de un país. Ahora, ¿qué inspira a una maestra? Para ya irnos así más específico, ¿qué inspira a una maestra a instruir a sus alumnos en este tema? Digo, me ha tocado ver clases de ética en muchísimas escuelas y no me había tocado en ninguna otra ver que hiciera una maestra esto que tú haces, dar esta formación e inspirar de esta manera a tus alumnos. El objetivo de la educación, así dicho filosóficamente, es combatir la ignorancia. La ignorancia es el cáncer de la sociedad. El país está así porque la gente no sabe ni siquiera sus derechos. Entonces, para poder formar ciudadanos, porque yo siempre les digo, levanten la mano los ciudadanos mexicanos, la levantan los mentirosos, todavía no son ciudadanos. A los 18 años, hijos de padres mexicanos y una forma honesta de vivir o habiendo nacido en el territorio nacional, van a ser ciudadanos. Ya desde ahí es como que, caray, como que no somos ciudadanos. No, son mexicanos, todavía no son ciudadanos. Pero ya una vez siendo ciudadanos, tú tienes el poder en tus manos junto con todos los demás
de tomar el rumbo del país. El rumbo del país no está en las autoridades, está en los ciudadanos. Entonces, es estarles remarcando eso. Tienes un papel dentro de la sociedad, tienes la capacidad de votar. Eso es una cosa, un derecho enorme que no toda la gente lo ejerce. Entonces, está muy padre la política, está muy padre. Como dices tú, la gente no valora a los políticos, pero finalmente son los que hacen que las cosas sucedan. Y que entendamos que todos somos políticos, ¿no? Ahí yo me acuerdo Somos seres al políticos. mismo grupo cuando dijeron, no, el político no, les dije, ¿qué onda? Pues si todos somos políticos, ¿no? Ustedes así que es. se quedan. Al final de cuentas, ¿qué es ser un político? ¿Qué es hacer política? Pues es interesarse en los asuntos del país. Y el arte, yo diría también, el arte de conciliar y llegar a acuerdos para ese rumbo que queremos darle al país, ¿no? Porque es en ese conjunto donde al tomar las decisiones importantes, pues como tú decías ahorita, o se aprueban o se anulan leyes o presupuestos, etcétera, etcétera. Se rebotan, sí. Sabes que está muy padre porque definitivamente el conocimiento es poder. Y es bueno empoderar a los chicos desde esa edad, darles ese poder, que sepan que tienen esa capacidad de decidir, pero decidir inteligentemente, porque no nomás se trata de, pues como tú dijiste, el que más aparece en los anuncios, el nombre que más me acuerdo, o por el partido. Tienen que escuchar las propuestas. Y a ti te tocó ir al debate donde los muchachos hacían sus propuestas muy aterrizadas. Claro que requiere mucho acompañamiento, pero es como un ensayo de lo que van a hacer más adelante. Y yo siempre les digo, esto es lo que tienes que hacer más adelante. Tienes que usar esa capacidad para decidir y para darte cuenta que el rumbo del país está en nuestras manos. Cuando yo les digo a los muchachos, saben que si quisiéramos, si ya no nos gusta cómo está trabajando el presidente, ¿lo podemos quitar? No. Claro, nosotros tenemos esa capacidad porque nosotros mandamos, el pueblo manda. Se dice que somos gobernados, pero eso es solo un lenguaje que se usa, pero en realidad nosotros somos los que tenemos la base, lo que es el pueblo, y no hablo de las masas, no hablo de los pobres, hablo de todas las personas que vivimos en México y que tenemos esa capacidad de ser ciudadanos mexicanos. Tenemos ese poder y tenemos que usarlo. Y es que, mira, como bien lo dices, ¿verdad? La falta de conocimiento es la que hace que perdamos el rumbo. Pero en este sentido de que dices, a los 18 años es cuando realmente te conviertes en ciudadano, también adquieres responsabilidades. Claro. Considero que las responsabilidades que tenemos a la patria, al país, van mucho más allá de que te enlistes en el ejército, ¿verdad? Claro. Pero como que no es algo que culturalmente se maneje en estos últimos tiempos en nuestro país, ¿no? Así es. Perdón. Y también es bien importante hacerles saber a los muchachos, yo siempre les digo, todo el mundo le echa la culpa al gobierno. Se inundan las calles cuando llueve y es que el gobierno. Pero ¿quién tiró la basura que tapó la alcantarilla? Uh-huh. ¿Quién le da soborno a los tránsitos? ¿Quién está colgado de la luz? Eso no lo hace el gobierno, eso lo hacemos los ciudadanos. Y luego nos quejamos de que los políticos, algunos son corruptos, de que algunos son tramposos, pero si eso es parte también de nosotros. Ahí es donde empieza la cadenita, en cada persona, en la conciencia de cada persona, en la responsabilidad de cada persona. Claro, que eso también es hacer política, porque a veces cuando rechazamos al político, rechazamos la idea, es porque pensamos en estos grandes políticos que han salido en las noticias, amarillistas a lo largo de la historia. Sin embargo, la política va desde tirar la basura en su lugar, ¿no? Así y desde que respetamos el derecho del respeto el derecho ajeno, respetamos el derecho ajeno, ahí es donde vamos haciendo la política. Ahora, ¿cómo podremos, y yo sé que tú ya lo estás haciendo, pero también aquellas personas que nos escuchan y que a veces el solo palabra política te hace rechazar el tema, ¿verdad? Incluso dices, nunca hables con tus amigos ni de política ni de religión porque va a arder Troya, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a cambiar esa perspectiva de la política, empezar a ver ese lado amable? A mí me gustó mucho ver en tus alumnos
el amor y el entusiasmo por la política, por lo que estaban viviendo. ¿Cómo es que tú estás logrando ese cambio y quien nos escucha también podemos empezar a hacerlo en nuestra comunidad? Voy a empezar por donde te dije ahorita, la conciencia. Date cuenta que necesitas saber. Date cuenta que necesitas aprender. Date cuenta de que no eres un ente separado. Vives en una sociedad y tienes una responsabilidad dentro de esa sociedad. Eres parte de un conjunto y tienes que jugar tu papel. Pero eso es estar remachándole a la gente la conciencia que tiene. No puedes dejar en otros no puedes abandonar la responsabilidad que tienes y luego quejarte de no haberla ejercido. Fíjate que a mí ahora que me tocó estar involucrada en estos temas, yo tengo muchos años trabajando a nivel social con mi asociación civil en el ámbito de la salud mental. Y ahora el año pasado se abre esta oportunidad de la trinchera política y finalmente era una manera también de decir, a ver, Lucía, ¿no? Porque siempre estoy yo con que hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Entonces, bueno, tienes ya la forma. Y al andar en la calle, o sea, al estar en la campaña, ahora sí, viendo a las personas, sus perspectivas, de pronto yo pudiera decir que entendí esta relación complicada que hay entre la gente y el político. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente de cierta forma percibe al político como un dador y solucionador inmediato, porque tiene y porque puede. Pero a veces el político ni tiene ni puede, desde donde está, ¿verdad? O está limitado. Entonces, como no puede cumplir estas peticiones inmediatas que hace la gente, entonces se vuelve enemigo. Y entonces no me quieres ayudar, nomás te quieres robar, no más quieres lastimar, cuando a veces no es así, es simplemente que el político no puede, ¿verdad? A mí cuando me recibían me decían, es que todos los políticos son unos rateros. Yo volteaba y le decía, espérate, o sea, ni me conoces, no sabes mi historia, lo que he hecho, lo que he invertido en la ciudad o a lo que me dedico y me estás llamando ratera. O sea, ¿cómo está esa parte, Claudia? Esa es una como una creencia popular. Político es sinónimo de corrupto, igual que policía. Igual que los maestros tenemos fama de flojos. Y eso es algo que ya está muy metido en la estructura de la gente. Por eso yo le apuesto mucho y me apasiona enseñarle a los muchachos todo este tipo de cosas. Me apasiona eso, o sea, que ellos se den cuenta de la dura tarea que tienen los políticos, que no podemos etiquetar, porque las cosas que se han ido logrando en el país ha sido gracias en mucha parte a esas reformas, a esas cosas que se han estado haciendo. Entonces lo vemos como muy fácil. ¿Por qué no aprueban esto? ¿Por qué no? Yo les pongo el ejemplo del uso medicinal de la marihuana. Uh-huh. Ustedes, ¿quién lo aprobaría tan? Y ya se fijaron en esto, ya se fijaron en lo otro. ¿Quién lo vendería? ¿Cómo lo venderían? ¿Quién va a regular la venta de la marihuana? ¿Quién va a regular a qué edad se va a empezar a vender? ¿Para qué se va a usar? ¿Cuánto? ¿A qué precio? Empiezan a decirles, digo, ¿creen que es fácil? Las consecuencias de salud, etcétera. Las consecuencias de la salud. Después de la marihuana van a tener que legalizarse otras drogas. Claro que hay muchas cosas a favor, pero también hay cosas que se tienen que tomar en cuenta que no son tan sencillas. Entonces, cualquier cosa que se tenga que legislar es un mundo, porque se tienen que ver desde todas las aristas, se tiene que tener una visión muy general y al mismo tiempo muy específica. Les digo, en este caso específico de la marihuana tienen que escuchar a doctores, tienen que escuchar a psiquiatras, tienen que escuchar a adictos, tienen que escuchar a familias de adictos, a científicos, tienen que escuchar mucho y al final tomar una decisión. No es una cosa fácil. Entonces, cuando podemos entender eso, podemos decir, no, se va como rompiendo esa idea del político corrupto. Claro. O sea, no es lo que me enseñaron, no es lo que he escuchado siempre, ya es lo que yo pienso y yo ya pienso diferente de los políticos. Y sobre todo cuando la verdad, mi perspectiva también cambió bastante en el sentido que reconoces el esfuerzo, ¿no? Ahora que me ha tocado estar cerca de ciertos puestos políticos y que los veo trabajar y los veo el esfuerzo y veo
realmente ese ideal de construcción en la sociedad y la intención de cambiar. Entonces, yo si veo ese choque donde tú llegas, a lo mejor, o el político llega con estas ideas de transformación de un bueno y mejor gobierno, pero está esta resistencia por parte de la gente. Tú lo decías ahorita, ya está muy arraigado. Sin embargo, yo platicaba hace poco con Alex Pérez Escalante, que considero que es de estas nuevas generaciones de políticos que vienen a abrir una nueva brecha, como ahora presidente del Partido Verde aquí en la ciudad, y le decía que estamos o podemos aprovechar esta oportunidad para hacer una nueva política, una política más accesible, una política admirable, una política que trascienda, que deje huella y que sobre todo inspire a los demás a querer construir por ese camino. Sin embargo, tendremos que empezar por llegar a la idiosincrasia de la gente, porque no, a mí no me convence, el político nomás quiere robar y el político, sin embargo, sí estamos viendo que hay una transición en el país, hay un cambio de ideología, hay un gobierno mucho más cercano a la gente, un gobierno que yo lo vi. Y quiero que sepan que yo era una de las que decía, es que las pensiones a los mayores, a nosotros nos cuestan y bla, 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 ¿no? Pero cuando fui y vi a la gente y vi la necesidad de la gente y reconocí lo que esa pensión hace por la gente, entonces entendí a nuestro expresidente, ¿verdad? Entonces dije, tiene razón. Esta gente necesita esto y esta gente, esto le causa una esperanza de vida, le causa una oportunidad de crecimiento, lo inspira. Entonces sí tendremos que ir reconstruyendo la ideología de los políticos. Y reconstruyendo la ideología sobre todo de estos jóvenes que vienen con el empuje. Yo te dije desde la vez pasada que vine, la gente habla muy mal de las generaciones actuales. La generación de cristales, pero también tienen cosas muy padres. También tienen cosas que podemos ir puliendo y que podemos explotar. Yo creo que esto que estás diciendo, hay una generación de políticos nuevos con ideas frescas, con ideas revolucionarias. Y a eso es a lo que le tenemos que apostar cada quien desde lo que le toca hacer. A mí me toca concientizar, a mí me toca educar, a mí me toca que ellos, en el caso de mis alumnos, que ellos descubran, que ellos vean un mundo diferente, que hasta el momento estaba cerrado, porque a veces yo cuando empiezo el tema les digo, ¿conocen algo de política? Hay unos que ni siquiera saben cómo se llama la presidenta de la República. Entonces, dice la gente, a los jóvenes no les interesa porque no saben. Pero cuando uno les empieza a explicar, les brillan los ojos y dicen, es un mundo que estoy descubriendo. Yo por eso tengo ese alto interés de llevar por lo menos a una parte allá a San Lázaro, que vean cómo está, qué padre está este asunto, que no es tan complicado como parece, ni es tan, no sé, tan turbio como la gente lo pinta, que vean que es un trabajo más, que es una profesión más, pero que trae muchos beneficios para nuestro país. Y que tienes toda la razón, nosotros mismos, las generaciones que vamos más arriba, somos los que vamos a inspirarlos. Hace poco platicaba yo con mi hija, tiene 20 años, y platicaba de nuestra presidenta Claudia. A mí me tiene realmente enamorada la presidenta en cuanto a su inteligencia y su perspicacia. Y estaba yo platicando con ella sobre ciertos asuntos con mi hija y le decía, no, es que mira, y ella por esto, se queda mi hijo y me dijo, pues la voy a escuchar, ¿no? Y así queda. Y después de días me dice, oye, ¿qué razón tenías, Sí, bien inteligente la presidenta. O sea, cómo nosotros nos vamos a expresar para ir marcando un cambio en la inspiración? Porque la verdad es que a mí me tocó ver ahí a tus alumnos y estaban apasionados, estaban inspirados, todos, los de las gradas, que eran la gente que iba a votar, los candidatos, el equipo de los candidatos, asesores. Los asesores, porque tenían ahí su equipo y cómo estaban estresados y dándoles. Y entonces, esta pasión, cómo recuperar la pasión y la fe en la carrera política, en la historia política, en el gobierno, porque al final de cuentas, si no recuperamos la fe y creemos en nuestro gobierno, no vamos a poder avanzar como sociedad.
Necesitamos gente que inspire, Lucía, necesitamos gente que hable, necesitamos foros, necesitamos conferencias, pláticas, así como se les habla ahora mucho de las drogas, pues también que se les hable de este tipo de cosas que los jalen hacia arriba, o sea, que sepan que hay un mundo que los espera, que hay un mundo al que ellos pueden acceder, que hay muchas cosas más, que no de mérito, ¿verdad? Pero hay algo más que ser un youtuber, hay algo más que ser un futbolista famoso, hay algo más que es como descubrir, porque siempre en el cuadro de honor están los mejores promedios, es decir, los que más les toca, más les gusta y sacan buenas calificaciones, y se premia a los deportistas y se premia a los que están en danza. Pero también hay políticos en la secundaria, hay personas que les gusta eso y que pueden hacer un buen papel, pero hay que descubrirlos, porque si no los descubrimos, ¿cómo? Y sobre todo señalar las características positivas, porque a veces cuando tú ves a un chavito con ciertas características como ladinas, dices, ay, mira, salió bueno para político, cuando debería ser el líder, el que toma el liderazgo, el que marca la estructura, el que puede organizar, el que sabe delegar. Y lo podemos preparar desde entonces, así ¿Sí? como estamos preparando, repito, deportistas, artistas y demás, pues también podemos ir preparándolos a ellos, irlos descubriendo y empezar a explotar sus talentos, y que ellos mismos vayan tomando esa pasión por ser políticos. Y el resto, pues la pasión de ser ciudadano responsable. Por supuesto. Y que también aquel que quiera ser político entienda y reconozca la necesidad de las relaciones públicas. Claro. Porque es un arte la política. Yo estoy sorprendida porque incluso puede haber situaciones demasiado incómodas, hasta molestas, y tú tienes que actuar de manera política, conduciéndote, comportándote, portándote a veces en situaciones injustas incluso, y tienes que hacer política. Y a veces es difícil, ¿no? Decía una amiga, es diplomáticamente hipócrita. Y yo decía, pues... Es diplomático. Es diplomático, diplomáticamente lo que tenga que ser, ¿no? En ese sentido también creo que necesitamos fortalecer un poco más la autoestima de nuestros jóvenes e impulsarlos a que ellos puedan dirigir, gobernar, hacer, y que busquen o cómo marcarles, más bien no buscar, sino cómo marcar nosotros la pauta para que ellos puedan acercarse a la información. Yo sé que tú tienes tu clase en tu escuela y es como muy, muy particular, pero aquellos que nos estén escuchando que digan, oye, pues a mí me interesaría aprender. Obviamente afílese a un partido y que sea el Partido Verde, por supuesto, pero ¿qué otras fuentes de información podremos encontrar? Hay muchos videos en YouTube, hay muchas fuentes del sistema mexicano y su forma de gobierno. Está el canal de la Cámara de Diputados y Senadores, que está muy padre también, en ratitos que los ve uno, cómo discuten, cómo se ponen de acuerdo, cómo llegan a esos consensos. Cuáles son esos porcentajes que se necesitan para que una ley pase o rebote. Hay muchas fuentes de información, pues ahora vivimos en un mundo de información, nomás hay que elegir los canales o los medios adecuados. La Cámara de Diputados y Senadores tiene su canal de YouTube, entonces todas esas que son como fuentes confiables hay que acudir a ellas. Y es que a veces como ciudadanos no sabemos ni siquiera lo básico. No sabemos realmente ni cómo está la estructura, la organización. Solamente nos quejamos a veces por los impuestos o vamos y votamos hasta de mala gana, ¿verdad? Porque no hayas ni con quién votar. Pero es bueno que nos empecemos a despertar y empecemos a hacer la política desde nuestro hogar. Yo siempre digo en cortito, ¿verdad? ¿Cómo haces la política con tus hijos? ¿Cómo haces la política con tus vecinos? En el estacionamiento, ¿verdad? Aquí en los fraccionamientos donde estamos apretaditos. Desde ahí, ¿cómo vas desarrollando la política? Que es realmente la que construye a nuestra ciudad, a nuestro país, ¿no? Como tú decías ahorita, quienes realmente debemos ejercer y manejar la política con integridad, pues es el ciudadano, ¿no? Así es, y aparte
ir formando ese ciudadano democrático. Yo también les digo mucho, la democracia empieza en casa, cuando se toman decisiones y la mayoría decide, pero se respeta también las necesidades y los derechos y los deseos de la minoría. Entonces ahí irlo aplicando muy bajita la mano y te digo, ya poniéndolo en cosas que tienen a su alcance. Miren, por ejemplo, en la casa, cuando van a votar, ¿qué van a comer el domingo? ¿Quién gana? ¿Qué se come? Lo que dice la mayoría de la minoría. Y así, o sea, ese tipo de cosas es cuando se les va metiendo a ellos la idea de que son no solamente seres políticos, sino también democráticos. Claro, que en la medida que respetemos eso, pues vamos a mejorar. Y entender esta parte de que, bueno, como ciudadanos podemos marcarnos una pauta, pero como político podemos influir en el ciudadano para llegar a esa pauta. Por eso sí es importante formarnos, investigar, construir esta parte y esta carrera o profesión política a quien esté interesado para hacerlo con excelencia. La verdad es que me ha tocado conocer de diferentes tipos de políticos en poquito tiempo, no es como que yo sea la conocedora del mundo. Sin embargo, creo que sí hay una diferencia entre aquellas personas que ya tienen una carrera construida de años. Por ejemplo, pongo en la mesa a nuestro presidente municipal, que tú ves que tiene una carrera política y que es un excelente político y que marca ciertas pautas y ciertos liderazgos para aprender de esa ejecución política, ¿no? Entonces, tendremos que aprender a admirar a la política. Y a los buenos políticos. Para ir construyéndonos, ir construyendo el futuro de nuestro país, así como lo estás haciendo tú con tus alumnos, ¿no? Platícanos un poquito de esta visión que tú tienes, de lo que quieres formar en ellos. Y también platícanos de este proyecto que hoy queremos compartirles a todos los que nos estén escuchando y que quieran contribuir. Platícanos, Claudia. De lo que quiero formar en ellos, y no solamente en cuanto a la política, en cuanto a muchas otras situaciones de la vida, es la conciencia. Yo siempre le apuesto a la conciencia y al conocimiento. En estos días estoy hablando sobre todo, bueno, con mis alumnos de segundo y de tercero de secundaria, de la violencia en el noviazgo. Hablo mucho acerca de drogadicción, hablo de la deserción escolar, hablo de problemas alimenticios. Siempre les digo, tienen que estar conscientes y tienen que conocer, porque si no conoces, ¿cómo vas a actuar? Repito, el conocimiento es poder, te empoderas, sabes que tienes la capacidad de decidir sobre tu vida, tomar buenas decisiones. Les insisto mucho, tienen que tener buena información para luego tomar buenas decisiones. Y en cuestión esta de la política y todo este asunto de la ciudadanía y la democracia, también conoce para que sepas y para que puedas influir en tu país. No te quejes, actúa, porque ese es el cáncer también de la sociedad. Quejas y buscamos culpables. ¿Y yo? ¿Dónde está lo que me toca hacer a mí? Entonces, darle esa perspectiva al alumno, al jovencito, y decirle, tienes toda la capacidad de influir en la vida del país y de incluso marcar un rumbo en caso de que te guste todo este asunto de la política. Pero yo te digo, yo siempre les hablo de todo, que sepan, que conozcan. Y el hecho de llevarlos a la Cámara de Diputados se me hace como que es de esos como que se devela algo, como que no es lo mismo que te platiquen a que tú lo veas, a que tú digas, ay, no es lo mismo que te platiquen de las pirámides a que vayas y las veas y digas, wow, qué cosa tan maravillosa de la historia. Bueno, pues igual en la política, conocer ese recinto de San Lázaro se me hace que inspiraría mucho a los muchachos, sobre todo los que tienen mucho interés de convertirse en algún momento en políticos. Sí, entonces el proyecto que tú traes es de llevarnos a mí y a tu grupo de alumnos de secundaria a conocer San Lázaro, la Cámara de Diputados en México. Y Los Pinos, pasa que Los Pinos ya no es la residencia del presidente, de la presidenta en este caso, pero sobre todo allá en San Lázaro, que es donde se cocina. Claro. Yo les digo que es la cocina de la política, sí, ahí y que es más en lo que se va enfocando esta parte. Que vean los curules, que vean el pizarrón, que sientan esa
me imagino, porque no he ido y yo también quiero ir, Claro. pero me imagino que hay una vibra tan padre de tantas discusiones de tantos años, así como mucha energía Claro. e imaginarse, o incluso ver, imagínate que nos tocara ver una de esas sesiones donde tienen que tomar una situación importante. Pues eso es lo que quiero que lo vean, y sé que les encantaría, y sobre todo elegir a los que la mayoría se interesa, y tú lo viste, y no es cosa que yo lo diga, porque la verdad es que la mayoría se interesa, y no porque no es mérito mío, es porque despierto, con las clases se va despertando en ellos un interés que no conocían, pero me imagino que con eso como que terminaríamos de enamorarlos. Claro, y sí, a mí me tocó ver la pasión de todos esos alumnos, más de 100 alumnos, 150 alumnos, eran muchísimos, estaba lleno. Tengo 6 terceros de 50, entonces son 300. 300 alumnos ahí reunidos y todos emocionados en esa campaña y en esas elecciones, y ser parte de eso estuvo muy padre. Gracias por invitarme en aquella ocasión. Gracias. Y pues quien nos está escuchando, estamos buscando patrocinadores para este hermoso proyecto y poder cúmplale este sueño a la maestra Claudia, de que lleve a sus alumnos a San Lázaro. A lo mejor no a los 300, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo? Pero por lo menos esos que brotan como candidatos, que formo 6 equipos en cada grupo. Entonces serían 36 jóvenes que por lo menos me gustaría a mí llevar. Entonces, pues hay quien nos esté escuchando y pues buscaremos las formas de llegar. Así que, pues, a quien esté interesado en ayudarte, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en mis redes sociales estoy como Claudia Varela, a tus órdenes. Trabajo en la Técnica 80, por si alguien se pregunta de dónde estoy hablando este trabajo. Es en la Técnica 80, Palacio de Mitla y Durango. Y pues mi teléfono, 656-205-6125. Ok, pues muchas gracias, Claudia, por esta labor tan bonita que está haciendo con nuestros jóvenes, de inspirarlos a esta carrera que lleva el rumbo del país y que tendríamos que ponerla en la mesa para que, así como todo está evolucionando, también evolucione la política en México. Muy pronto vamos a tener un presidente o presidenta de Ciudad Juárez. Muy pronto. Ojalá fueras tú. Sí, ojalá. Y de la salud mental. Ajá. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos, y recuerde que si usted tiene ahí alguna pregunta, algún tema que quiera que pongamos en la mesa, pues pregúntele a Lucía, escríbanos, y pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos a vemos. ti, Lucía. Gracias de verdad por todo tu apoyo.